Bueno, pues aquí estamos con Ángeles Molina en Salud Ecológica, un martes más. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ángeles. ¿Cómo ha ido el fin de semana? Muy buenos días a todos, muy bien. Bueno, pues esta semana vamos a hablar también de, por supuesto, de la Madre Tierra, porque esta semana todos, creo, no sé si unos más, otros menos, hemos sido también protagonistas al celebrar ese Día Internacional de la Tierra, ¿verdad? Sí, la verdad es que este domingo pasado, pues eso, se celebró el 22 de abril, como todos los años, el día de la Tierra. Además nos hubiera gustado ser, yo creo que a todos más protagonistas, teniendo siempre en cuenta de que efectivamente la madre tierra está ahí y no se cuida como tiene que ser, ¿verdad? Sí, la verdad es que es triste que estemos como estamos, que en vez de ir hacia adelante, pues en muchas cosas, a pesar de los acuerdos, a pesar de muchos intentos, pero realmente pues vamos hacia atrás, ¿no? Y solo hay que ver esas imágenes de los casquetes polares rompiéndose y hundiéndose y como hay barcos que ya pueden cruzar zonas donde antes no se podía cruzar. O sea, Es una verdadera pena porque el calentamiento global cada año está ahí. Y ayer estuve escuchando una entrevista donde los agricultores son los primeros que detectan ese calentamiento por el tema de todos y cada uno de los agricultores que plantan sus hortalizas, por ejemplo, o sus frutales. Y bueno, pues esas variedades a lo mejor ya no funcionan porque tiene mucho más calor que hace unos cuantos años atrás, con lo cual hay que cambiar de variedades, hay que cambiar y esto repercute primero, por supuesto, en la economía y en el día a día, ¿no? Ya no solamente de los agricultores, sino de todos. sí, la verdad es que está claro que el cambio climático afecta a todo el mundo. O sea, que hay veces que cuando hay países que deciden que no cumplirlo, o sea, como si solamente en la frontera hubiera una frontera física en la atmósfera, ¿no? Que a ellos no les fuera a afectar, ¿no? O sea, es un poco absurdo, ¿no? O sea, el cambio climático es para todos y nos está afectando a todos y nos va a afectar y nos está afectando desde la economía hasta la comida y a todos los recursos, ¿no? O sea, hay zonas donde antes cada vez hay más escasez, más sequía, o sea, sobre todo en nuestra zona cada vez hay más sequía y luego pues eso, épocas en las que hay pues incluso huracanes en zonas donde normalmente no las tendría que haber, o tormentas o inundaciones, y pasamos de un extremo a otro, ¿no? O sea, y además aquí lo vemos mucho, ¿no? Este invierno, por ejemplo, ha sido así. O sea que zonas cada vez de más sequía y zonas en donde cada vez hay más gota fría o más inundaciones o situaciones, digamos, extremas que está causando el clima y que, por supuesto, afectan a todo, a pérdidas en la agricultura y a todos los niveles. El cambio climático se puede parar hasta cierto punto, pero sí que es verdad que los políticos tienen culpa en esto porque deberían de poner ya no solamente el español, sino a nivel mundial un poco el freno a todo esto. Sí, la verdad es que es curioso, ¿no? Por un lado son los políticos, pero por otro lado también cada uno de nosotros, con nuestra forma de consumir, podemos conseguirlo. O sea, y de hecho siempre estamos aquí reivindicando. O sea, el consumo de cada uno de nosotros, cada individuo ya está haciendo algo, ¿no? Porque si cada uno de nosotros hace acciones que impliquen que haya menos cambio climático, pues o sea, desde reducción de CO2, es decir, desde donde me compro un coche hasta el envase que utilizo o no utilizo y dejo de utilizar, o desde una bolsa que reciclo, en fin, con nosotros todas nuestras acciones están afectando y por supuesto luego los gobiernos pues tienen que, nosotros ponemos ahí a los gobernandos, o sea que los gobiernos sí están ahí y hacen lo que a veces parece que quieren, pero nosotros también podemos hacer y podemos presionar, ¿no? Y yo creo que a lo mejor no estamos presionando lo suficiente y luego que cada uno de nosotros pues no estamos haciendo las cosas como deberíamos. Y luego sí que es verdad que, por ejemplo, hay situaciones que son un poco absurdas, que las ves aquí en España, ¿no? Que se habla de reciclado y luego te encuentras vertederos donde se está mezclando todo, ¿no? O sea, hay gente que recicla y luego te encuentras vertederos y eso hace que luego población diga, pues sí, luego todo va al mismo sitio, va todo luego en vertedero, entonces hay mucha gente que luego no recicla, ¿no? O sea, quiere decir que hay, no sé, mucha incongruencia a todos los niveles, desde arriba a abajo, como si pensáramos que todo esto nos va a afectar a todos, ¿no? O sea, es un poco absurdo. Bueno, pues ¿qué es lo que debemos de hacer? Por supuesto, tener también todos un poquito de conciencia, ¿no? Como se suele decir en este tipo de casos, y ser más conscientes de lo que hacemos en el día a día. Bueno, pues el Día de la Tierra, SOS, y vamos a hablar durante unos minutos en el programa de hoy,
pues hablando, está claro que no podemos profundizar demasiado porque no tenemos tiempo para mucho más, pero sí concienciar un poco con este programa también, Salud Ecológica, a todos, y tener un poquito más quizás de capacidad a la hora de decidir, ¿no? Sí, la verdad es que es lo que estoy diciendo, o sea que realmente los gobiernos muchas veces o las empresas o las grandes corporaciones hacen lo que quieren, ¿no? Y parece que nos manipulan, ¿no? Pero nosotros también tenemos poder y el poder del consumo de cada uno de nosotros está ahí y es una forma de presión. Entonces, por eso siempre lo digo, o sea, si nosotros presionamos desde nuestra forma de consumo o no consumo, presionamos, pues ellos también tendrán que darse por aludidos y cambiar sus actitudes, ¿no? Bueno, pues ¿qué significa el Día de la Tierra, Ángeles? Pues el Día de la Tierra se conmemora cada 22 de abril y empezó en el año 1970 con un senador que norteamericano, que se llamaba Gaylord Nelson, que estaba muy concienciado con el cambio climático y que empieza a estar muy preocupado y entonces pues hace una gran manifestación en donde se manifiestan por primera vez un montón de norteamericanos para tomar conciencia, ¿no? de la naturaleza, del cambio climático y de pues eso, de que el medio ambiente es importante y que no podemos seguir en la manera que estamos hoy día, ¿no? Consumiendo y devastando, ¿no? Bueno, esto cada vez va evolucionando a más el mundo, pero también, por desgracia, va evolucionando un poco, quizás, o mermando también todas las posibilidades en el día a día de la Tierra, ¿no? Sí, la verdad es que a partir de ahí, de este 22 de abril, empieza a conmemorarse cada año, ¿no? Y empieza a celebrarse cada año como un día de la Tierra. Pues igual que está el Día de los Enamorados o igual que está, al fin y al cabo, es como un día en el que vamos a ser ese día conscientes, ¿no? Cuando en realidad teníamos que ser conscientes todos los días, ¿no? Todo el día. Pero bueno, todos los días, sí, todos los días. Pero bueno, por lo menos aunque sea ese día, hay un día en el que ellos se reúnen, los políticos se reúnen, ¿no? Y toman conciencia y todos los medios hablan del asunto y es como dar conciencia al resto, ¿no? Y todos estos años, cada vez que se han reunido, cada vez que ha habido un día que se ha celebrado, pues se van poniendo como objetivos, ¿no? Objetivos a cumplir, objetivos a salvar, ¿no? Y entonces se ha ido evolucionando y uno de los más famosos acuerdos que conocemos es el Acuerdo de Kioto, ¿no? Que es uno de los más famosos, ¿no? Ha ido evolucionando para intentar sobre todo salvar, acordaros, en el año 92 el agujero de la capa de ozono, ¿no? Que había en la Antártida. Entonces, eso es uno de los acuerdos más importantes. ¿Y que se ha recuperado? Sí, se ha recuperado en parte gracias a todos esos esfuerzos, ¿no? Y entonces a partir de ahí se empieza a generar pues cada vez más esfuerzos y más acuerdos, pero todavía son insuficientes, ¿no? Porque a partir de, como digo, de Kioto, pues empieza a tomarse conciencia, pero fíjate, en el año 92 es cuando se intenta realmente un acuerdo firme con todos los países, pero prácticamente hasta el año 2005 no ha habido un acuerdo más firme. Y luego además han dejado muchos países en el tintero, muchos países importantes que no están dentro del acuerdo y que no han ratificado el acuerdo, incluso algunos importantes que se han salido, ¿no? Como ha pasado estos años, ¿no? Entonces, sí, cada vez hay más acuerdo, aunque haya países que intenten mirar para otro lado, pero esos países que están mirando para otro lado son países muy gordos y que tienen un efecto importantísimo, ¿no? Como Estados Unidos, como China, como la India, o sea, son países que Estados Unidos, por ejemplo, estaba dentro y luego se salió, o sea, con nuestro nuevo presidente que tenemos. Entonces, en fin, hay mucho todavía por hacer. Bueno, y queda mucho por hacer, por supuesto, y no sé si se cumplen todos los acuerdos. Tú bien decías, bueno, pues no se cumplen y además muchos países no los cumplen. No es que quieran estar ahí, sino que muchos, como tú dices, se han salido. El llegar a un acuerdo global de todos va a ser difícil o complicado, pero sería lo ideal, porque está un poco de la mano de todos en salvar la situación de ese calentamiento global de la Tierra, ¿no? Sí, la verdad es que es sorprendente, ¿no? Porque hay todavía gobernantes que lo niegan, ¿no? Que niegan que esto es real, cuando es real, ¿no? O sea, ya tenemos ahí las imágenes de esos casquetes polares ahí derritiéndose, ¿no? Entonces es un poco absurdo. Fíjate que hace dos años en el Acuerdo de París, ¿vale? Ahí sí que se intenta que se ratifique por el mayor cantidad de número posible, porque hasta ahora era solamente como Europa, los países europeos son los que habían, y Japón los que estaban ratificando el acuerdo, ¿no? Y sí, ahí estaba Rusia, estaba Estados Unidos, ¿no? Pero como digo, China y la India no, ¿no?
pero ahora se sale Estados Unidos, y de Europa en general casi todos cumplen el acuerdo, y en estos 20 años más o menos han reducido sus emisiones en un 20%, o sea que es incluso más que lo que se habían propuesto. Pero fíjate, España no solo que en estos 27 años no solo que no los ha cumplido, sino que encima ha aumentado su nivel de emisiones en un 15%, o sea, España fatal. Hay unos 10 países más o menos que no cumplen, pero España está a la cabeza de incumplimiento, ¿no? O sea que además es increíble, porque es que en España, estábamos comentándolo antes, o sea, es que tenemos aquí el sol, que es el mayor recurso, una de las mayores fuentes, y hay países como Alemania que nos ganan en placas solares y en lo que son recursos para consumir ecológico, o sea, que no lo entiendo, no entiendo que aquí todavía tengamos que estar esclavizados con lo que es el fósil, ¿no? O sea, que el petróleo todavía nos sigue esclavizando, pero bueno, es que es así. El gobierno nuestro todavía no parece entender que aquí vamos todos de la mano, y que sí, aquí precisamente... Quizás no somos conscientes muchos de nosotros, y empezando por los gobiernos de cada país, ¿no? Bueno, está claro que poco a poco yo creo que va evolucionando un poco todo, los coches eléctricos, en fin, un poquito todo, pero sí que es verdad que ayer, por ejemplo, había un compañero que me decía, bueno, pues fíjate, mira, ya en el centro de Alicante ya se van viendo incluso coches que cada vez van utilizando más los postes de recarga. Cuando se instalaron, que creo ahora recordar, hace por lo menos 4 o 5 años el primero que se instaló, incluso yo creo que algo más, no recuerdo ahora mismo el tiempo, pero cada vez vemos que en esos postes, antes, claro, lógicamente nadie tenía un coche eléctrico, ¿no?, para cargar. Ahora, pues cada vez ves más coches, con lo cual se van utilizando, y serán necesarios, lógicamente, pues muchos más postes de recarga, porque en unos años, pues eso se va a ver aumentado. Por ejemplo, en la ciudad de Alicante, en Barcelona cada vez, y Madrid, pues cada vez se van concienciando mucho más, en el caso de los coches eléctricos. Pero sí que es verdad también que la contaminación que tiene, por ejemplo, Madrid y Barcelona, pues no tiene nada que ver con la de Alicante, ¿no? Sí. Pero también circula muchísimo más tráfico en Madrid y Barcelona que Alicante, pero sí que es verdad que habría que empezar por las grandes ciudades, ¿no? Hombre, yo creo que está claro que todos, o sea, que las grandes ciudades, por supuesto, porque además tiene un nivel de contaminación que es irrespirable el ambiente, y que eso está causando al año un montón de muertes causadas precisamente por la polución. O sea, que es que la polución realmente parece que no nos afecta, pero nos afecta, y afecta porque emites una serie de gases y una serie de partículas que se van metiendo y se van contaminando nuestra sangre y nuestros pulmones, y por supuesto van afectando, ¿no? La verdad es que ya es un avance el que haya coches eléctricos, ¿no? Lo único que yo siempre digo es, vamos a ver, en España, es un poco lo que he dicho antes, ¿no? En España, vale, ahora ya ha aumentado lo que son los coches eléctricos, cada vez hay más coches eléctricos, pero lo que tenemos que ver es de dónde viene esa energía eléctrica, porque la energía eléctrica que debemos consumir debería cada uno de nosotros incidir en que eso se haga, no, o sea, de una fuente renovable, porque es que el problema es que si tú analizas muchas hidroeléctricas te das cuenta que muchas de ellas han evolucionado hacia atrás, en vez de ir hacia renovables están yendo otra vez hacia consumibles fósiles, o sea que deberíamos de realmente no solo consumir eléctrico, sino consumir y obligar a que si la empresa a la que está dándonos esa electricidad, que tenga que ser lo mínimo posible, o sea, lo máximo posible de energía renovable. Está claro, se debería de potenciar mucho más esa energía renovable, potenciar de forma pues que pueda cada uno de nosotros, dentro de las posibilidades, pues generar o autogenerar esa energía y sin tener que depender o consumir, por supuesto, otra que pueda ser más dañina. Habría que empezar un poco también por ahí. Entiendo que pues las grandes marcas que también han gastado un dinero, y entendemos, por supuesto, en el caso, por ejemplo, de la red eléctrica, cuando tú quieras o quieres conectar tus placas solares, por ejemplo, o inyectarlas a la red, la energía que te sobre es fenomenal, pero ahí viene el problema si tú en tu casa te quieres poner unas placas solares, por ejemplo, y tienes enganche de luz eléctrica. Ahí sí que tienes que pagar ese impuesto, con lo cual no debería ser así. Pero bueno, también entiendo que también ha costado un dinero esa red, colocarla ahí, pero bueno, está claro que esa red tiene unos gastos y hay
y hay que, pues eso, distribuirlos entre todos, ¿no? Pero bueno, si tú realmente, pues poco a poco te vas pasando a la energía solar, y cada uno de nosotros, pues creo que cada vez va a haber menos gente también que tenga enganche a la red eléctrica habitual y normal, ¿no? Lo que está claro es que debería de potenciarse es el consumo de energías renovables. Y cuando se hizo la ley en la que se obliga a que en las construcciones haya un porcentaje de mínimo, creo que era un 25% de porcentaje de renovables en un edificio, es decir, poner a lo mejor un edificio de 6 o 7 viviendas, poner una plaquita solar para que a lo mejor la luz de la escalera sea de renovables, pues debería haberse aprovechado para haber hecho muchísimo más. E incluso con lo del coche eléctrico ya se sabe hace muchos años que existe el coche solar y el coche de agua, ¿no? O sea que realmente seguimos todavía esclavizados a los consumibles fósiles y aquí las grandes empresas, las grandes corporaciones nos siguen enganchando y nos siguen obligando a que haya ese consumo. Y de hecho es que si tú lo miras a nivel mundial, o sea, hay un montón de guerras todavía causadas por esto, causadas por el petróleo, o sea, por el control de ese petróleo. Y aquí nos está pasando un poco esto, o sea, todavía porque quieren mantenernos enganchados al petróleo, seguimos teniendo que no nos permiten tener ese consumo eléctrico, sí, de placas solares, que todo es más caro, todo, o sea, quiero decir que realmente nos siguen esclavizando, nos siguen obligando a estar ahí. A estar enganchados, sí, lógicamente, al sistema. Bueno, pues ¿cuáles son los objetivos, por ejemplo, de hoy? Hablando de ese día especial, de ese día que conmemoramos el Día de la Tierra, que fue el 22 de abril. Pues mira, los objetivos de hoy en día son sobre todo la retirada, o más que retirada no, evitar el tanto consumo de plástico, es decir, disminuir el consumo de plástico. Porque el problema de los plásticos, fíjate, una botella de plástico de agua tarda en biodegradarse 500 años, imagínate. O sea, y estamos hablando de que a lo mejor una bolsa, dependiendo de la cantidad de, pues eso, de luz que le dé, de luz solar y tal, pues a lo mejor te puede estar 5 o 50 años. O sea, es que el plástico es que prácticamente es indestructible, ¿eh? O sea, estamos hablando de una botella de plástico que puede durar 500 años, es una barbaridad, ¿no? Y luego además se va degradando y se va degradando en pequeñas partículas y en trocitos que al final están contaminándolo todo. Incluso las industrias, y luego también a través de la ropa, pues hay un montón de fibras que van yéndose, que son fibras que son lo que llamamos microplásticos, que son fibras de menos de 5 milímetros, que incluso algunas de ellas se producen así y otras que se fabrican de esa manera, y todo esto al final va al agua, no se pueden depurar y va al agua del mar. Y está provocando, pues eso, que la contaminación de todos los mares, que estamos hablando de un 80% del agua potable hoy en día está contaminada por estos microplásticos, y que además son tan pequeños estas partículas que llegan no solo por supuesto a todos los peces y que luego nos contaminamos nosotros comiéndolos, ¿no?, sino que llegan también a nuestras células y son capaces de entrar dentro de nuestro cuerpo, pasar por el torrente sanguíneo e incluso entrar dentro de una célula. Con lo que esto, las consecuencias, digamos, tanto para el medio ambiente como para nosotros, para nuestra salud, son increíbles, ¿eh? Y entonces ahora se está intentando reducir esto. Ahora mismo creo que el consumo es exagerado de plástico. De hecho, te encuentras, por ejemplo, en una fruta que está en una bandeja de polispán, más además en una bolsita de plástico, más luego además esto lo llevas en una bolsa de plástico para tu casa. O sea, quiero decir, ahora mismo hay 30 kilos por persona y año de consumo de plástico. O sea, es exagerado. Hay que reducirlo. Y de hecho, el plástico hasta hace unos años, yo recuerdo cuando éramos pequeños, no había prácticamente nada de plástico. O sea, todo era cristal y eran envases que reutilizabas y que además llevabas a la tienda el casco, te daban la monedita y tal. Cosa que eso todavía se mantiene en muchos países. Hay lo que son una especie de máquinas donde tú llevas el casco y es retornable y te devuelven el dinero. Que sería importante que esto volviese. Pues es que el tema del cristal, que entiendo que el cristal nosotros, yo creo que cada vez se recicla mucho más. Yo creo que lo que más se recicla ahora mismo es el cristal, pero sí, por miedo también a cortarte, por miedo a que tengas algún problema, pero el plástico a lo mejor no tanto. Claro, pero es que el problema está en que no es el plástico, son las latas, es todo, ¿sabes? Entonces, en otros países sí que se está haciendo lo de volver a lo de atrás, es decir, vas y devuelves el casco, vas y devuelves la lata, vas y devuelves el plástico. O sea, y eso debería de seguir utilizándose porque es un recurso para obligar realmente a que se haya un reciclado y que esos plásticos no lleguen a donde están llegando, que te encuentras plásticos en los campos, te encuentras plásticos en la playa, en el mar, o sea, es que es una inundación y de plástico por todos lados. Fíjate, hay ahora mismo en el Pacífico
tanto plástico como 3 veces Francia. Imagínate. O sea, es como... prácticamente parece un mini continente, ¿no? De plástico, o sea, es una cosa increíble. ¿Y nadie ha echado el plástico así adrede ahí? No, pero claro, por las mareas se va ahí, se va concentrando ahí, ¿no? O sea, es decir, pero cada uno de nosotros estamos teniendo un efecto, por eso decía yo, desde el consumo podemos hacer muchas cosas. Por supuesto que los países, o sea, que los gobiernos deberían estar ahí, pero nosotros, cada uno de nosotros, si exigimos a través de nuestro consumo, al final somos más numerosos que nuestros gobiernos. Está claro. Bueno, pues dentro de unos años, si esto no cambia, y esperemos que cambie para bien, pues habrá, pues eso, más kilos de plástico que peces. Pues vamos, los pobres peces no los estamos cargando, ¿eh? Bueno, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para poder solucionar este problema, Ángeles? Pues sobre eso. todo ser más conscientes, ¿no? Sí, Eso sí. por supuestísimo. Pero es que esa conciencia implica desde eso, desde enseñar a tus hijos, ¿vale? A lo que estamos haciendo cada día, ¿no? Desde ese consumo, ¿no? O sea, decir, evitar, o sea, intentar comprar todas las cosas lo más posible a granel, utilizar, por supuesto, si la bolsa, si tienes que utilizar al final una bolsa de plástico, si no hay más remedio, pues reutilízala todas las veces posible, o sea, intentar, de hecho, no usarla, ¿no? Pero si se usa, que sea lo más reciclado posible, ¿no? Luego, lógicamente, ir a la tienda con el carro de la compra de toda la vida, que eso todavía lo siguen haciendo los abuelitos, que te das cuenta cuando que van con su carro, pues es una buena costumbre, es algo que se debería de mantener, o tu bolsa de rafia, o, ¿sabes? O sea, que decir, ir a la tienda con esa bolsa y olvidarte de tantas bolsas luego unitarias, sino más bien la compra a granel. Eso desde lo más básico de lo más básico, y por supuesto luego que todos esos envases realmente pues vayan a sus recipientes correspondientes de reciclado, ¿no? O sea, eso sería como lo más básico. Luego, por supuesto, la gente que tiene todavía bombillas antiguas pasará a unas bombillas de LED. Hemos ido cambiando las bombillas, pero ahora debemos irnos a las de LED porque son lo más ecológico. El que pueda, por supuesto, pues irse a un panel solar, que de hecho ya hay paneles solares baratísimos, que te encuentras paneles solares por 700 euros, o sea que cada vez es más posible, sí, ¿no? Sí, y te encuentras, pero vamos, que ya eso para una capacidad mejor de una familia, ¿no? O sea que está bastante bien. Por supuesto, si te vas a comprar un coche, lógicamente intenta comprar un coche que sea, si es posible, eléctrico. Y si es posible, o sea, si aquí ya llegaran, porque es que cuando hablas con empresas de coches y te das cuenta que aquí ya podríamos tener el coche de agua aquí y no lo tenemos porque no hay infraestructura en España y porque hay muchos impedimentos políticos, es sorprendente, ¿no? Pero sí exigir por lo menos un coche eléctrico o intentar exigir ese coche de agua, que sería increíble, ¿no? O sea, eso serían formas, ¿no? Luego, por supuesto, fíjate, si cada uno de nosotros, es que al final es toda una cuestión global, mira, desde lo que comes hasta tu forma de vida, o sea, todo nos afecta. Si nosotros y fuéramos más andando como se hacía antes, o cogiéramos la bicicleta como en otros países, que aquí hay poca costumbre, ahora menos mal que bueno, cada vez tenemos más carril bici por todos los sitios, que cada vez ves más gente con la bicicleta, ¿no? Pero te das cuenta que todavía que hay gente que coge el coche para ir a la esquina, o sea, todo eso, lógicamente, si cada uno de nosotros vamos intentando reducir todo ese gasto, que fíjate que el coche es una de las mayores emisiones, ¿eh? O sea, el CO2 de los coches es uno de los mayores problemas y que está acidificando todas las aguas y que está provocando, pues eso, que al final pues haya cada vez más contaminación, ¿no? Que también es uno de los gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, es cada uno de nosotros puede ir haciendo ese efecto de ir trasladando arriba y ir trasladando a todos los lados, o sea, tanto para arriba como para abajo, cada uno de nosotros podemos ir concienciando. Y luego, por supuesto, siempre se hace lo de plantar un árbol. Pues oye, plantar un árbol, quieras que no, eso es otra forma de, pues anda que no hay montes pelados. Sí, pero también hay que cuidarlo después. Sí, porque claro, por si supuesto. no le riegas, mal vamos. Sí, pues eso. Sobre todo aquí. Y luego eso, las formas de riego. Mira, hay un señor, un mexicano, que ha creado una forma de riego que se llama la lluvia seca. O sea, a base de una especie de agua gelatinosa que se pega a las raíces y reducen hasta un 90% el consumo de agua de riego, que es otra de las cosas importantes, ¿no? Pues esto nos hace mucha falta aquí, sí, por supuesto. Sí. Y luego también han inventado una especie de filtro de grafeno para filtrar el agua del mar, y porque claro, que el problema es que cada vez hay menos agua potable. Ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Y además de salarla cuesta muchísimo, y además y luego lo que contamina, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Sí, sobre todo ahora se está hablando muchísimo, sobre todo en estas fechas, donde por ejemplo en Aragón sobra mucha agua y aquí falta, ¿no? Sí,
Sí, el famoso trasvase que nunca llegó. Que nunca llegó, efectivamente. Sí. Bueno, se quedó, no sabemos dónde. La verdad es que yo creo que aquí también hay que ver, porque también hay mucho despilfarro, ¿no? O sea, quiero decir que hay despilfarro en muchas acciones de cada uno de nosotros y también tendríamos que ir mirándolo, ¿no? O sea, hay zonas donde han sabido aprovechar el agua a través de pues métodos en los que cubres la tierra con un montón de piedras para que el agua se quede abajo y además se haga, al amanecer se haga esa especie de microclima que mantenga la humedad, ¿no? Es importante. O sea, por ejemplo, los sistemas de arado que hay en los que vas arando la tierra y la dejas libre y seca de toda clase de matojos, al final eso va a tener también súper repercusión porque te vas cargando la capa externa donde hay bacterias y donde además se mantiene una humedad y cada vez hay más desertización y más secado, digamos, de las capas externas, ¿no? Entonces también yo creo que los agricultores también tienen que cambiar sus métodos, ¿no? Porque no creo que el método actual de dejarlo todo limpio y arado y venga a echar pesticidas y fertilizantes químicos no es la solución. Efectivamente, no es la solución. De hecho, ya hay muchísimos que cambian, ¿no? A agricultura ecológica. Sí, y esa es otra de las cosas que nosotros podemos hacer, es decir, consumir de proximidad y, por supuesto, ecológico, porque es otra forma de evitar todos estos efectos y desde nuestro consumo, exigir un método diferente de que no sea tan dañino con el medio ambiente y por supuesto con nosotros. Es que el problema es que pensamos que el medio ambiente está ahí y que nosotros estamos aquí como si no nos afectara, pero en realidad todo lo que estamos haciendo es que nos afecta. Sí, porque antes decía yo, bueno, es que los agricultores son los primeros que se están dando cuenta ya de lo que se está produciendo en el día a día del cambio climático, ¿no? Pero realmente quizás a lo mejor nosotros no somos tan conscientes porque no estamos encima de todo eso, pero si ellos lo han notado y lo están notando, por ejemplo, pues todas las variedades, algunas de hortalizas, otras de frutas, en fin, etcétera, etcétera, con lo cual, bueno, pues dentro de unos años, donde no se podía, por ejemplo, plantar un limonero, pues ahora se va a tener que plantar otra variedad. A lo mejor un tropical, vamos. Pues sí, por ejemplo. A este paso, entonces, veremos. Es un grave problema porque al final nos estamos cargando también todo lo que es autóctono de la zona y de la tierra. Sí, pero es que también ahí es que no solo es el cambio climático ahí, sino también, o sea, es que es todo, o sea, es el cambio climático, es el exceso de consumo de estos fertilizantes químicos de síntesis, es el exceso de consumo de semillas transgénicas, o sea, es que al final todo es una cadena, ¿vale? Y entonces esa cadena se tiene que ir cambiando, o sea, ahora mismo aquí en Alicante precisamente se están intentando que especies autóctonas, por ejemplo, de tomate, variedades que se utilizaban, que empiecen otra vez a consumirse y otra vez a arraigarse, porque es que se habían perdido y al final el agricultor que se mete en el ritmo de la semilla transgénica, el fertilizante químico de síntesis, el arado, se mete ahí en esa rueda y al final acaban en la ruina. Muchos de ellos se van dando cuenta. De hecho, por ejemplo, el Ayuntamiento de Muchamel está haciendo muchas iniciativas, sobre todo de que incluso está haciendo unas campañas que regala, por ejemplo, plantón de tomate de Muchamel, que tan conocido es, en vez de plantar otro tipo de variedad, ¿no? Por ejemplo, pues, no sé, otro tipo de variedad que se planta y que también tienes un poco quizás a la par, ¿no? Dices, bueno, ¿qué planto? ¿Tomate de Muchamel o óptimas, ¿no? Como se suele llamar ahora a esta nueva variedad y que además se dice que, bueno, pues no coge enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, transgénicos. En fin, hay que volver un poco también a esas variedades en caso de lo posible, pero bueno, sí que es verdad que a veces será un poco difícil con el cambio climático poder adaptar esas variedades de toda la vida que conocemos a los tiempos que corren en cuanto a la climatología, las temperaturas y bueno, pues al estado de la tierra en sí. En fin, tenemos mucho que hablar, pero no nos queda demasiado tiempo aquí en Salud Ecológica. Ángeles. Pues nada, chicos, ya sabéis, cada uno de nosotros con nuestro consumo puede presionar. No solo todo es el gobierno, o sea, decir, sí, el gobierno por supuesto hace mucho, pero nosotros podemos presionar a cada uno de nosotros con nuestro consumo, así que ya sabéis, hay que consumir ecológico y hay que ser ecológico, desde
la camiseta, que hay camisetas por 6 euros, ecológicas, hasta unos zapatos, hasta el coche, o sea, es que lo podemos hacer todo. Eso es nuestro poder y nunca nos lo van a quitar. Efectivamente. Y a la hora de ir a comprar al supermercado, pues intentar dejar las bolsitas a un lado, que bueno, ya hace unos años esto fue una muy buena iniciativa y que poco a poco se va viendo de que cada vez, bueno, pues los consumidores, por ejemplo, las grandes superficies, cada vez, si contabilizas, ves muchísima gente que sale ahora con la bolsa habitual y normal de la marca X, ¿verdad? Donde va a comprar. Sí. O su carrito de compra y en grandes superficies, ya no en tiendas de proximidad, con lo cual, bueno, pues por ejemplo las bolsas de plástico que tan problema están llevando, ya poco a poco creo que somos todos un poquito más conscientes que hace algunos años, con lo cual yo creo que van cambiando cosas también a mejor, ¿no? Sí, hay muchas cosas que están cambiando y efectivamente el consumidor también se da cuenta de muchas cosas, pero todavía te encuentras pues que hay mucha basura que no se recicla, ¿sabes?